Amigos, quiero compartir con ustedes un principio encontrado en la palabra de Dios. Un principio muy importante, que es la obediencia al Dios Todopoderoso. Vamos a leer las Escrituras, vamos a leer principalmente 3 pasajes de la palabra del Señor, pero para ello les invito a tener una oración para pedirle sabiduría y dirección al Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra, la vamos a leer. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, el que nos dé la sabiduría, el que nos instruya, y lo que aprendamos, Señor, sea para crecimiento espiritual y para ser obedientes a ti. Todo esto lo suplico en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. El principio que quiero compartir con ustedes es la obediencia. Porque la obediencia es el eslabón que sostiene la directa comunicación entre el ser humano y Dios. Y esto es sin intermediarios. Quiero compartir con ustedes una historia. Justino nació en el año 114 después de Jesucristo. Justino era un ciudadano romano y su profesión era filósofo. La palabra filosofía en griego significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento, amor a la verdad. Y Justino, un hombre instruido, buscaba precisamente la verdad. En el siglo I se escuchaban rumores de los cristianos. Se escuchaban rumores, específicamente prejuicios de las personas. ¿Y cuál era el prejuicio de las personas? Las personas decían que los cristianos sacrificaban niños, que los cristianos hacían ritos extraños. Y Justino quiso interactuar con esas personas para encontrar precisamente si era verdad que. Y Justino interactuó con los cristianos y se encontró con el Señor Jesucristo. Entonces Justino dijo: he encontrado la verdad, he encontrado y estoy convencido que nuestro Señor Jesucristo murió por mí y por cada uno de nosotros. Pero la palabra del Señor también dice que aquellos cristianos que les quieren ser fiel al Dios Todopoderoso, Satanás buscará la forma de cómo apartarlos del camino. Y si no puede hacerlo de esa forma, entonces atenta contra ellos. Quinto Junio Rústico era la autoridad precisamente donde vivía Justino. Y se dio cuenta que Justino era un cristiano. Entonces, Quinto Junio Rústico le ordenó a Justino que hiciera sacrificios a los dioses paganos romanos. Pero Justino, como un buen obediente,
de que nuestro Señor Jesucristo se negó. La sentencia fue la muerte. Justino murió, pero fue obediente al Dios Todopoderoso. Ahora los invito a la siguiente lectura o texto de la palabra de Dios que vamos a escudriñar. Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a iniciar con el versículo 1. Y dice lo siguiente: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Versículo 2: Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Analizando este pasaje, el versículo 1 y versículo 2 nos dice, o nos da detalles. Hay dos protagonistas. Uno es el varón de Dios. La Biblia no da su nombre, pero da su título: varón de Dios. El siguiente protagonista es Jeroboam. Que Jeroboam era el rey de Israel. Y dice, ¿cómo es eso? Porque al inicio del versículo mismo, 1, dice que el varón de Dios vino de Judá. Cuando murió el rey Salomón, entonces el reino de Israel se dividió en dos. Se dividió en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, y cuyo rey era el hijo de Salomón, cuyo nombre era Roboam, y las otras 10 tribus se llamó el reino de Israel, cuyo rey precisamente era Jeroboam. La palabra del Señor, resumiendo, dice que en el capítulo 12 nos revela que Jeroboam estaba adorando, o él mismo, como rey de Israel, había mandado hacer 2 becerros de oro, a los que le hacían precisamente holocaustos. Y viene el varón de Dios, mandado por Jehová, precisamente para reprenderlo. El varón de Dios viene, le reprende a Jeroboam. Y dice en el versículo 3: Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Precisamente en ese altar en que se estaban haciendo holocaustos, precisamente a esos becerros, a los cuales Jeroboam había mandado hacer. Estaba en la apostasía, y el hombre o el varón de Dios había venido, llevado por el Espíritu Santo, para decirle a Jeroboam precisamente lo que él estaba haciendo. Era precisamente en contra del Dios Altísimo. Versículo 5 nos dice: Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal
que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Pero antes de eso, en el versículo 3, el versículo 4, nos dice que Jeroboam, cuando el varón de Dios hizo esta amonestación directamente a Jeroboam, rey de Israel, dice que extendió su mano para mandar que se le detuviese al varón de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que entonces, cuando se le extendió la mano, se le secó y no la pudo enderezar. La pregunta es, ¿Jehová estaba en el varón de Dios? ¿Sí o no? Dos cosas maravillosas se manifestaron en ese momento. La primera fue la mano del rey Jeroboam se secó al instante, porque atentó contra el varón de Dios. Siguiente, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. El Dios Todopoderoso estaba precisamente con el varón de Dios. Entonces, el rey Jeroboam pidió al varón de Dios, y eso lo dice el versículo 6, dice: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Palabra de Dios, manifestación del Dios Todopoderoso. Entonces, el rey entendió que Jeroboam era el varón de Dios. Había ocurrido ante sus ojos y él había experimentado eventos maravillosos. Entonces, el versículo 7 dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Versículo 9: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El Señor, Dios Todopoderoso, le había revelado, le había dado las instrucciones al varón de Dios qué es lo que tenía que hacer. Había ido a ese lugar con una misión. Jehová le había instruido que tenía que hacer las cosas precisamente como él las quería. Y lo que leemos que en este momento el varón de Dios le es obediente al Dios Todopoderoso. Se niega ante la invitación del rey. Humanamente podría decir: qué felicidad ser invitado por alguien de una estatura tan alta como la de un rey. Pero el varón de Dios recuerda lo que ordenó el Dios Todopoderoso, lo que le ordenó el Dios Todopoderoso, y él obedece al pie de la letra. Versículo 10 dice que regresó, o iba de regreso, precisamente a Judá, por otro camino. Pero hermanos,
y amigos. Satanás busca desviarte del camino de Dios. Buscará diferentes estrategias, utilizará diferentes mecanismos. Y lo que sucedió, que el versículo 11 nos dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Y yéndose el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18 dice lo siguiente: y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traeré contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermanos y amigos del Señor Jesucristo, aquí vemos algo que puede llenar de preocupación, y claro que puede llenar de preocupación, y debe llenar de preocupación. Porque sabemos que en este momento, en este relato que se está desarrollando, encontramos nuevamente al varón de Dios y al profeta que dice que es de Dios. Y entonces le dice: mira, le dice el profeta: mira, un ángel me ha dicho, me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traeré contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y la palabra de Dios dice que lo que estaba haciendo ese profeta le estaba mintiendo. En el relato anterior que hemos leído, vemos que Dios mismo directamente, sin tener ningún intermediario, le ha hablado al varón de Dios, le ha dado una misión, le ha dado instrucciones. Entonces la pregunta sería: si cambiara la dinámica, si cambiara la misión, el Dios Todopoderoso no le revelaría directamente al varón de Dios si hubiese un cambio. Pero entonces la palabra del Señor dice, y veremos qué es lo que va a ocurrir. Gálatas 1:8, el Dios Todopoderoso nos da un consejo. Gálatas 1:8 dice lo siguiente: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En algunas versiones dice: sea maldición. Entonces, en el versículo 19, veamos cuál fue la decisión
del varón de Dios. Versículo 19. Entonces volvió con él. ¿Quién era? El varón de Dios y el profeta. Y comió pan en su casa y bebió agua. Hermanos y amigos, todo iba bien, pero en este momento encontramos y el texto nos revela que el varón de Dios estaba desobedeciendo completamente la dirección del Dios Todopoderoso. ¿Le creyó? ¿Le creyó al profeta? Elena G. de White dice en Cada día con Dios, en la página 167, los hombres están haciendo hoy lo que hicieron en tiempo de Cristo y están enseñando los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas. La palabra de Dios es la dirección para cada uno de nosotros. La palabra de Dios directamente nos dice qué debemos hacer, cuáles son las instrucciones de Dios, cuál es la misión que Dios nos ha dado. Pero el punto fundamental es cómo debemos de obedecer al Dios Todopoderoso que nos lo ha revelado en su santa y divina palabra. Entonces, la palabra de Dios nos dice que al comer, al desviarse del camino del Dios Todopoderoso, el varón de Dios, en el versículo 23 del capítulo 13 de Primera de Reyes nos dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. En otras palabras, el mismo profeta le había ensillado el asno para que ya el varón de Dios se fuese. Pero el versículo 24 nos dice lo que ocurrió. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. ¿Le mató a quién? Al varón de Dios. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. La desobediencia tiene consecuencias. El varón de Dios tenía una comunicación directa con el Dios Todopoderoso. Había recibido una misión especial, directamente dirigida por Jehová de los ejércitos. Le había acompañado, se había manifestado, pero el varón de Dios, después de haber visto la maravilla de que al instante de una mano se había secado, de que se había roto un altar y las cenizas se habían desparramado, y que una mano seca se había restablecido nuevamente, no le fue suficiente para hacerle fiel al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos revela que
que vino un león y lo mató. Y el león no devoró el cuerpo del varón de Dios. Es más, no devoró ni el asno en el que iba montado precisamente el varón de Dios. La palabra de Dios nos revela que el cuerpo del varón de Dios estaba en medio entre el león y el asno. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos aprender? El principio es la obediencia. Habrá tentaciones, pero si usted no aparta su mirada de nuestro Señor Jesucristo, usted triunfará. Usted llegará al final de la misión con éxito. Pero si usted escucha otro mensaje que no es de Dios, entonces usted está en riesgo de morir, ya sea físicamente y espiritualmente. Obedecer a Dios. Obediencia total a Dios. Por lo tanto, nosotros, como el texto de Jeremías que hemos leído, y que el Dios Todopoderoso ha dicho, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les irá bien. Si nosotros somos fieles al Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, humanamente podemos nosotros querer tomar otro camino. Pero si nosotros tomamos y entendemos que debemos de depender de Dios para triunfar en su justicia. Y el Señor Jesucristo, que es tan bueno, que es tan justo, nos toma de su mano y nos lleva precisamente por el camino de su justicia. La obediencia es el andar en el camino del Señor Jesucristo en gozo. Y esta disposición y deseo llevará al creyente a tener una relación íntima con su Creador a través de nuestra vida terrenal, pero también en el trayecto a la canal celestial. Alabados a nuestro Dios, glorificado sea su santo y bendito nombre. Pero el Señor nos pide obediencia. No escuchando tu mensaje. Dice, ya sea un ángel, ya sea uno de nosotros, sino escuchando el mensaje directamente de la santa y bendita palabra del Dios Todopoderoso. Obediencia. Y el Señor ha dicho, y ustedes serán mi pueblo y les irá bien. Bendito sea nuestro Dios, ahora y siempre. Para concluir, quisiera invitarlos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, danos la disposición, danos el deseo de serte
fieles siempre. Ayúdanos a poner nuestras vidas en tus manos poderosas. Danos la fortaleza de serte fieles a cada instante de nuestras vidas. Pues te lo suplico y te lo imploro humildemente en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.